Soy Emma, tengo 48 años, soy de Bolivia, de Santa Cruz. Bueno, primeramente yo había llegado a Soria. En Soria, pues allí nació mi niña y pues estuve un buen tiempo en Soria y pues como las cosas no eran tan bien para mí allí, pues como yo me había venido con una hermana mía y pues a ella le comentaron que aquí en Bilbao que había bastante trabajo. Como cuando yo llegué de mi país aquí a Soria, pues un poquito pues la gente me miraba medio raro y la verdad yo dije pues a lo mejor allí también me van a ver así. Y ella me dice que no, mi hermana, que no, que aquí es todo bien. Y pues entonces de ese modo me vine aquí a Bilbao, a Guecho. Y bueno, de ahí mi hermana me recibió ella y le pregunto a ella, le digo, pero Anita, le digo yo, ¿y aquí cómo hay que hacer para encontrar trabajo? Le digo yo. Y ella me dice, tú tranquila, mi hermana, que aquí pues hay bastante posibilidades para que tú puedas encontrar trabajo. De ahí pues mi niña estuvo bien, aquí en Guecho nos acogieron muy bien y pues hasta el momento estamos a gusto y estamos bien. Y pues ahora mi niña pues ya tiene 18 años y está haciendo hostelería. Y pues la pequeña, bueno, aún va todavía al colegio. Yo escogí como objeto este bolsón porque me hace recuerdo que cuando yo me vine de mi país aquí a España, fue la primera vez que había comprado un bolsón para poder poner mis objetos. Pues yo en Bolivia no lo sabía utilizar el bolsón porque yo pues tenía mi negocio. Y pues en cada negocio pues cada persona solamente utiliza pues su delantal, como es como un mandilito que llevan así, que tienen bastantes cremalleras y uno guarda ahí el dinero. Lastimosamente para mí no he tenido muy buena suerte en ese sentido. ¿Por qué? Porque en mi país pues 2, 3, 4 veces ya me habían robado el dinero. Y pues entonces ya estaba cansada de mucho ajetreo que me llevaba yo misma, mucha preocupación mayormente. Y pues nada, entonces yo dije, pues espero que en España no me pase eso. Y pues yo, por eso es que compré mi bolsón. Y pues yo hasta ahora pues me siento bien y me siento, como le puedo decir, segura.